Cordial saludo, soy la docente Johanna Mena Cuesta de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar y el día de hoy voy a compartir con ustedes, estudiantes, padres de familia, comunidad en general, el tema gramatical, el presente simple. En primera instancia, quiero mostrarles o hacer como énfasis en por qué un tema gramatical. Roston nos dice que la gramática es una parte integral del lenguaje. Es decir, que cuando nosotros en la cotidianidad tenemos desconocimiento de la gramática, aparentemente nos convertimos en minusválidos durante el proceso de aprendizaje de la lengua. Eso en términos del teórico Roston. A través de la gramática podemos especificar la manera en la cual las palabras pueden ser sistemáticamente modificadas, cambiadas, alteradas en el idioma. Y básicamente la gramática es el conjunto de esas normas, esas reglas que utilizamos para hablar y escribir correctamente. Por ello, cuando los estudiantes se enfrentan al proceso de aprendizaje dentro de el trabajo en el área de inglés y en el área de español, siempre encuentran el componente gramatical, porque como docentes nuestro objetivo es que el estudiante adquiera o comprenda este tipo de reglas y así sean hablantes y escritores efectivos de la lengua. El presente simple, entonces, en inglés se utiliza para expresar hábitos, rutinas, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, emociones y deseos permanentes. Como ejemplo de eso tenemos I smoke, que al español traduce yo fumo. I work in Guatapé, trabajo en Guatapé, que es una rutina. Guatapé is a beautiful town, que viene a ser un hecho general para dar instrucciones o indicaciones. Entonces tenemos you walk 200 meters and then you turn left. Entonces caminas 200 metros y luego giras a la izquierda. Para eventos programados, entonces his mother arrived tomorrow. Su madre llega mañana. Entonces, este tipo de oraciones nos dan a entender que estamos utilizando el tiempo presente simple. Para nosotros organizar las oraciones o construirlas en inglés, la gramática nos da unas reglas que tenemos que tener en cuenta a la hora de su construcción. Para la forma afirmativa, entonces, tenemos que, si vamos a expresar una oración, lo primero que tenemos que utilizar es un sujeto y luego de ese sujeto la forma del verbo. Como lo vemos en este ejemplo, acá tenemos un sujeto y luego el verbo. Después del verbo aparece una parte que se llama complemento. Pero para las terceras personas del singular, hago un paréntesis cuando hablo de terceras personas, cuando nosotros trabajamos con pronombres, tenemos en cuenta que son 8 pronombres personales. Entonces tenemos el pronombre yo, el pronombre tú, el pronombre él, ella, esto, nosotros, ustedes y ellos. Entonces, esos pronombres se clasifican por personas, Entonces, la primera persona del singular viene a ser yo. Estamos hablando de una sola persona. La segunda persona del singular, entonces viene a ser tú. Estoy yo aquí en primera instancia, estoy acompañada de otra persona, viene a ser tú. Ahí ya vamos, 1 y 2. La tercera persona, tenemos 3 en este caso. Él, ella y esto. Nos imaginamos en el escenario un tercer participante. Entonces yo aquí en primera persona, tú enfrente y hay una tercera. Esa tercera puede ser un hombre, puede ser una mujer o puede ser un objeto. Entonces aquí tenemos estos 3 pronombres que nos lo representan. Si necesitamos ya las últimas
nosotros, ustedes y ellos cumplen las mismas funciones de las anteriores, pero ya son del plural. Decimos nosotros, me incluyo yo y otra persona, primera persona del plural. Segunda persona del plural, ustedes. Tercera persona del plural, ellos. Pero en este caso, de la forma afirmativa, todas las reglas que vamos a mencionar son para las terceras personas del singular. Él, ella y esto. La primera regla me indica que si yo voy a utilizar un verbo con una tercera persona, a ese verbo debo agregarle una S. Entonces acá tenemos el ejemplo, she works in an important project. Segunda regla, si el verbo cumple con una terminación en O, CH, SH, doble S, X, Z o S simplemente, se le debe añadir S al final, como en los ejemplos que tenemos aquí. Entonces, en su forma del infinitivo del presente, los tenemos en la primera columna y en la segunda columna tenemos el verbo con la palabra o sufijo que le agregamos ES. El significado del verbo no tiene ninguna variación. Gramaticalmente estamos mostrando que estamos haciendo una oración afirmativa con un verbo en tercera persona. La segunda regla me indica que si el verbo termina en Y antes de esa Y hay una consonante, debo cambiar esa Y por la vocal I y agregar ES, como se muestra en los ejemplos. Mary studies, Carrie worries. Hay una excepción a esta regla y es que si la palabra termina en y antes de esa Y hay una vocal, no se aplica la regla anteriormente mencionada, sino que se aplica la regla general, que es básicamente cuando tomo el verbo para utilizarlo con una tercera persona, añado la S, como está el ejemplo en play, says, enjoy. Para estas oraciones afirmativas hay una excepción y es con el verbo have. El verbo have para la forma afirmativa en el tiempo presente tiene dos formas, have, H-A-V-E, y has. Ese has se pone solo con las terceras personas. Resalto, esta conjugación es para la forma afirmativa. Cuando vamos a trabajar las oraciones negativas, vamos a utilizar el auxiliar do junto con la negación. Entonces ese auxiliar nos queda de esta manera, don't, y para las terceras personas nos queda doesn't. Esta regla se aplica para las oraciones negativas, pero no incluye el verbo to be y tampoco incluye los verbos modales. Aquí tenemos un ejemplo, you speak French. En forma negativa, you don't speak French. Aquí tenemos el auxiliar, la negación de forma separada y acá tenemos el auxiliar con la negación en forma contracta o contraída. También resalto que esta forma don't o do not la utilizamos con los pronombres I, you, we y they. La forma does, doesn't o does not la vamos a utilizar con las terceras personas del singular, que son he, she, it. Como muestra el ejemplo, si yo en la oración afirmativa apliqué la regla general, que es poner S al verbo, cuando estoy en la oración negativa, esa regla general me va a desaparecer y simplemente voy a utilizar la forma de la negación, que viene a ser doesn't, o si la quiero hacer de forma separada, does not. Acá tenemos otros ejemplos. Entonces, los que son tercera persona, John, it and he. Notamos que esos tres ejemplos están con doesn't.
¿Por qué? Porque cuando digo John estoy haciendo referencia a una persona de género masculino, es decir, él, y él es tercera persona. Cuando digo it, estoy haciendo referencia a un objeto, a un animal, a una cosa. Y ya acá en la última está el ejemplo con el pronombre he, que pues ya sabemos que hace referencia a él. Para las preguntas también utilizamos el auxiliar do o das. Básicamente nosotros no le vamos a dar una traducción como auxiliar porque ese auxiliar do, das nos está indicando que estamos haciendo una pregunta en presente, así como el auxiliar did nos está indicando que estamos haciendo una pregunta en pasado, el auxiliar will en futuro. En presente el do o el das nos indican en la pregunta que esa pregunta está en el tiempo presente. Normalmente se pone al principio de la pregunta. Entonces partimos nuevamente de una oración afirmativa y para la pregunta lo que cambia es que al comienzo de ella añadimos el auxiliar do y al final ponemos el signo de interrogación en caso de que sea con un sujeto diferente a las terceras personas. En el segundo ejemplo, como tenemos un ejemplo con terceras personas, al volver a esa oración interrogativa, entonces utilizamos el auxiliar das y automáticamente dejamos de aplicar la regla general, que es ponerle S al verbo al final. Acá tenemos más preguntas y en todas resaltamos el uso del do, el uso del das. Recordamos que do se utiliza para el resto de pronombres, el das se utiliza con las terceras personas que son he, she, it. En este cuadro resumimos un poco la respuesta corta. Entonces, cuando me hacen una pregunta en el tiempo presente, utilizando el auxiliar do o das, normalmente me preguntan que afirme o niegue. Son preguntas yes, not, como se conocen en inglés. Entonces, me hacen la pregunta y si yo voy a responder de forma afirmativa, cuando yo digo yes, I do, estoy afirmando o ratificando lo que me están preguntando y no se hace necesario decir el resto de la oración porque ya el interlocutor entiende que yo estoy aceptando lo que me están preguntando. De igual manera, si lo hago de la forma negativa, entonces cuando digo la negación, la respuesta corta negativa, digo no, I don't, si es en el caso de la primera persona. Si es con tercera persona, does she like chocolate? Yes, she does. No, she doesn't. Entonces, así respondemos de manera rápida, fácil, sencilla. Es muy funcional para la comunicación. Lo que les dije anteriormente, estas reglas que les mencioné no se aplican a los verbos modales. Aquí podemos ver algunos de ellos. Los verbos modales tienen su forma particular de trabajar y es muy parecida a la del verbo to be. Si voy a hacer una oración afirmativa con un verbo modal, simple y sencillamente utilizo el sujeto, el verbo modal que desee y luego el complemento. Haría una oración simple, normalita. Si voy a hacer la pregunta, no necesito poner auxiliar do ni das, como lo muestro acá. Para la pregunta utilizamos el mismo auxiliar. Respondemos. Si vamos a responder afirmativamente, de aquí no vamos a decir yes I do, sino que vamos a decir yes I can en este caso, o el auxiliar que tengamos dentro de la oración. Con el verbo to be, ya todos o la mayoría de nosotros sabemos y conocemos que el verbo to be es uno de los verbos más irregulares, o por no decirlo el más irregular del inglés, y este verbo se trabaja de manera distinta. Este verbo para la forma del presente
para el tiempo presente tiene 3 formas. Entonces, la primera forma del tiempo presente es am, la segunda are, is y la tercera are. Am, is y are. Esas formas son utilizadas con las distintas personas. Entonces tenemos que am lo utilizamos con el pronombre yo, así lo ponemos de forma, digamos, larga, y aquí de forma contraída. Eso nos muestra la imagen. Is lo vamos a utilizar con las terceras personas, que ya sabemos que son he, she, it. Y are lo utilizamos con la segunda persona del singular y ya con las demás personas del plural. Entonces, eso es como para que nos contextualicemos de que las reglas que utilizamos con otros verbos para hacer oraciones afirmativas, para negar y para preguntar no son las mismas que aplicamos con el verbo to be y con el grupo de verbos modales. Espero que la información presentada sea de gran utilidad, ayuda y les permita a los estudiantes de primaria y de secundaria de la institución educativa aclarar o afianzar un poco más la información gramatical relacionada con el tiempo presente simple.